Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Macarena Gómez, soy estudiante de FOBA 2021 y a continuación voy a explicar y exponer los trabajos realizados durante el año. En primera instancia comenzaremos por síntesis de la imagen. Para tener en cuenta esta actividad tenemos que evaluar primeramente la imagen original, teniendo en cuenta la morfología, que es una disciplina que estudia las propiedades de la forma, básicamente del objeto o de lo biológico, un ser vivo. En este caso es una fruta cortada a la mitad, que para entonces consideré su forma circular de la composición de la manzana, la forma del tallo en la parte superior, en la parte inferior la posición de las hojitas chiquitas que aparecen, y teniendo en cuenta la forma de la semilla en el centro de esta misma. Para el siguiente paso, que es la eliminación de los detalles, tenemos que tener en cuenta el espacio de positivo y negativo, traspasar la imagen original de la manzana al positivo y negativo. En este caso, bueno, el centro que era blanquecino ahora está negruzco. Lo mismo con el tallo, estaba oscuro y ahora está blanco, teniendo en cuenta los detalles de la misma para después quitar los detalles innecesarios y dejar básicamente lo que compone la figura, que se representa visualmente rápidamente. Para el siguiente paso lo que vamos a hacer es buscar la estructura geométrica en este objeto, básicamente para ir eliminando los trazos irregulares y llegar a un punto final en el que nos demuestre la simplificación de la manzana que fue realizándose poco a poco. En este caso yo involucré dos círculos en la parte superior, un círculo entero sería en la contextura total de la manzana, que es lo que compone todo su cuerpo. Triángulos tanto en la parte superior como en la parte inferior, y uno también un triángulo, aunque también un círculo ovalado para la figura del tallo de la manzana arriba, básicamente para que me concierne el resultado final de la misma y quizás quitando un poco de la figura natural que esta misma tenía para llegar a una parte más geométrica y más simplificada. Finalmente, llegando al resultado final, lo que se obtiene es una síntesis de línea. El contorno de esta misma empieza fina para luego engrosarse en lo que sería en los bordes de la manzana. Ya el objeto está simplificado, se puede percibir a simple vista lo que se trata, aunque también a base de una corrección en la clase se generó otro tipo de simplificación y otro tipo de resultado. Ya acá hay detalles en el interior de la manzana que son las semillas para que tenga un tipo más de personalidad. También el tipo del tallo con el contorno de las líneas, básicamente de lo más fino a lo más grueso, para simplemente llegar a esta simplificación. También cabe recalcar que en este trabajo hay un grado de iconicidad, que sería la representación a través de esta simplificación, o sea, de la síntesis de la imagen, hay una representación de la imagen original. Para este trabajo de modulación tenemos que tener en cuenta los elementos de diseño que serán necesarios para los futuros trabajos, teniendo en cuenta este mismo. Elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación, elementos prácticos. En los elementos conceptuales tenemos el punto, la línea, el plano y el volumen. En los elementos visuales, la forma, medida, color, textura. En los elementos de relación, dirección, posición, espacio, gravedad. Y en los elementos prácticos, desde las representaciones y significados hasta la repetición de los módulos. Para la primera consigna ejecuté el mismo módulo que implementó la docente, solamente modificando las direcciones y las posiciones
manteniendo el relleno que es de la pigmentación negra, también manteniendo una figura plana y siendo suave, manteniendo el mismo tamaño pero modificando las posiciones. Lo mismo con la segunda consigna, que fueron creados por mí en base, este es un círculo con una parte faltante, se podría hacer como un cuadrado faltante o un triángulo, también manteniendo el mismo tamaño, la misma contextura y cambiando, modificando las direcciones y las posiciones. Lo mismo con este mismo, que es un triángulo, básicamente cambiando las posiciones hasta que desde lejos parece formarse como un cuadrado o un rombo más recto de mismas medidas. Para esta parte, que fue la búsqueda de afiches de imágenes que contengan módulos en repetición, seleccioné el ejemplo número 1, con elementos conceptuales que sería el plano, los elementos visuales sería la forma, el trapecio, isósceles, círculos, curvas. Las medidas son muy variadas, que serían desde los pequeños, planos y pequeños, medianos y grandes. El color es negro, desde el amarillo, rojo, blanco y una tonalidad grisácea en el fondo. La textura es suave, plana y de sentido visual. Los elementos de relación, en cuanto a la dirección, las figuras están inclinadas hacia abajo. Están agrupadas en una esquina, sería en la esquina inferior izquierda. Desde ya las más pequeñas y las que están más adelante, todas están ubicadas en el centro. La gravedad, tales las estructuras exteriores, parecen ser atraídas hacia la figura del círculo, que básicamente son todos trapecios isósceles, pero el círculo, o al menos una porción de él, es como si atrayera a todas las figuras hacia él. El espacio podría ser ilusoria. El marco de referencia es un diseño rectangular. El intercambio de forma es la superposición de estas mismas. El tipo de repetición es repetición de figura, de color, de textura y también del espacio positivamente. En cuanto también a este segundo afiche, este segundo ejemplo, lo que se pueden ver es un elemento conceptual plano. Elementos visuales son los círculos y rombos, que más o menos están un poco distorsionados, pero están ubicados en las hojas de lo mismo, o sea, de las naranja o durazno. Las medidas son variables entre medianos y grandes. Hay superposición en estas mismas, transparencias. El color es naranja, verde y gris claro. La textura es plana, decorada, ya que tienen algunos detalles en estas mismas. Y de sentido visual. Los elementos de relación en cuanto a la dirección son dispersas en el espacio, apuntando a cualquier sentido, tanto arriba, abajo, izquierda, derecha, horizontal. La posición, ubicados diagonalmente, conectados en la esquina superior izquierda con la esquina inferior, que sería diagonal. El espacio es liso y la gravedad son determinadas por las figuras, que muestran como liviandad, suspensión en el espacio, como si estuvieran flotando. Elementos prácticos, la representación de las naranjas, aunque podría ser también duraznos. En el marco de referencia es un diseño rectangular. Las formas son positivas. El interrelación de formas son distanciamiento, toque, sustracción e intersección. Y en este último ejemplo, del que está aquí, los elementos son planos y lineales. En cuanto a los elementos visuales, son flechas. Las medidas son medianas y todas manteniendo el mismo. El color es violeta, blanco y negro. La textura es plana, suave y con sentido de la vista.
Los elementos de relación: en cuanto a la dirección, las flechas apuntan horizontalmente hacia la esquina. La posición se localizan desde el centro hacia abajo. No es como si ocuparan exactamente todo el espacio, sino que es hasta un determinado punto. Desde el centro hacia abajo, el espacio está ocupado e ilusorio al crear profundidad entre las figuras y el fondo. O sea, los colores claros hacia arriba y el color oscuro atrás, el fondo. La gravedad son las flechas parecen descender hacia la esquina de la imagen, atribuyendo la pesantez e inestabilidad. También, aunque es como un juego visual ilusorio, porque al estar apuntando hacia una dirección da la perspectiva de que van en caída, así que también puede ser inclusive ese tipo de juego de visión de la flecha, ya que si apuntarían hacia arriba probablemente dieran la ilusión de que están subiendo, pero en este caso están bajando. El marco de referencia es rectangular, las formas son negativas, la interrelación de las formas son distanciamiento, y el tipo de repetición es de figura, módulo, tamaño, color, dirección, textura, posición, espacio y gravedad. Para la etapa 3 del trabajo, lo que se debía hacer era organizar nuevamente este afiche seleccionado de la imagen original, es hacer una nueva organización, y ya que todas las flechas estaban apuntando hacia una dirección, lo que yo hice fue modificarlas, volviendo a la imagen en blanco y negro y jugando con esto mismo de los tamaños de la figura, que sería la figura principal, son las flechas. Entonces en este caso lo que hice fue jugar con esa situación de que estar señalando hacia una esquina en particular en una forma de caída. Lo que hice fue formar una flecha apuntando hacia arriba, mientras que estas mismas divididas en muchas cantidades y respetando más o menos la personalidad de estas mismas, fue crear una nueva imagen ilusoriamente, manteniendo la imagen en blanco y negro, el fondo negro, las figuras intercambiando el blanco con los grises, modificando los tamaños solamente, tanto algunas haciendo más grandes y otras más pequeñas. Lo mismo con la etapa 4, la modificación de la nueva organización que se hizo en la etapa 3, esta vez fue implementar una nueva, agregando un color más positivo, más cálido en cuanto a los otros que siempre han sido fríos. Traté de implementar un poquito más de positividad, un poco más de calidez a los colores. Entonces, señalando algunas flechas que antes estaban blancas o grises, ahora están de color naranja, tratando de intercalar estos mismos, tanto los grises, blancos como negro y naranja, volviendo así a tener una nueva organización. Como conclusión final, se podría decir que los módulos son un diseño que están compuestos para una cantidad excesiva de formas, tanto idénticas o similares entre sí, que aparecen más de una vez en una imagen, en un diseño, en un trabajo, en un proyecto. Tienden a unificar el diseño y aún así se puede realizar muchísimos conjuntos, muchísimas figuras, simplemente repitiendo los módulos y cambiando sus tamaños, sus posiciones, sus direcciones, la interrelación entre ellos, las variantes que hay de miles de diseños, haciendo simplemente con un módulo, repitiéndolo en varias veces en el mismo espacio. En cuanto a esta composición, lo que hice fue modificar la imagen original de esta película, modificando todos sus contrastes básicamente manteniendo la misma información de la pigmentación y las mismas formas, pero modificando hacia la dirección y posición de estos mismos, en lo que respectivamente iban en subida hacia una esquina. Aquí lo que hace ahora es ver desde otro tipo de enfoque que va hacia el centro de la imagen.
Básicamente el movimiento es radial, de forma cerrada, tiene el equilibrio en cuanto al peso es la posición a mayor lejanía, mayor peso, el tono son las figuras claras con fondo oscuro, la forma es forma regular, es más pesada, la tensión en cuanto las figuras son atraídas hacia el centro despegándolas del límite, la dirección es el centro, la composición en el plano es finalidad informativa, el tipo de estructura es invisible y tiene estructura de repetición, en cuanto utilizando las escaleras como el módulo de la imagen. Quizás podía haber tenido una modificación en cuanto a la posición del título, quizás elevarlo un poco más para arriba, pero esa fue mi composición creada. En este trabajo práctico número 3, como una breve introducción a lo que es la identidad, básicamente este es un concepto que responde al cuestionamiento de quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestras características, qué es lo que nos gusta y lo que nos disgusta, el por qué hacemos tal cosa, cuál es nuestra motivación. Se podría decir que la identidad en una empresa o marca es el cuestionamiento, las preguntas de por qué existen, para qué existen, con qué finalidad, cuál es su situación para acercarse al público. Lo que la identidad genera es la diferenciación, la permanencia, el equilibrio, la autenticidad y el reconocimiento. En cuanto a la identidad gráfica, esta es el primer contacto que tiene una empresa o una marca con su público en general. Además de que cuando es un reconocimiento, un título bastante popular, empieza a ser reconocido entre las personas y cada vez se va divulgando más y cada vez su popularidad incrementa y se hace mucho más efectivo también para esta misma. También con referencia a la identidad, esta se divide en dos, en la implícita y la explícita. La implícita vendría a ser las características de nuestra personalidad que se va desarrollando a lo largo de los años, que uno mismo lo va construyendo poco a poco, el carácter, la actitud, las conductas. Y la explícita es el producto que se especializa en la personalidad de uno mismo, que sería la carrera, la profesión de uno mismo. En mi caso, para representarme, fueron escritas 4 frases que me identifiquen, los 3 espacios que me identifiquen, 4 acciones que suelo hacer, los colores que me gustan, cuál es mi rasgo característico en base a mi personalidad y con qué imágenes me suelo identificar para que esto mismo en un conjunto pueda hacerse un logo que me identifique entre otros tipos de logo. Entonces, teniendo como referencia los logos, se puede decir que hay logotipo, isotipo, isólogo e imagotipo, que las diferencias básicamente son de que el logotipo está compuesto por letras, por ejemplo Coca-Cola, no necesita una imagen, un dibujo para ser representado, con simplemente ver Coca-Cola en el mundo es totalmente reconocido. Isotipo, que es la imagen sola, por ejemplo de la marca de Apple, básicamente la manzana ya sin ningún tipo de texto habla mucho de la personalidad de la empresa. El imagotipo, que es la combinación de imagen con texto, se puede decir como de ejemplo la marca Adidas. La marca Adidas puede ser reconocida tanto con las letras, la palabra, o simplemente con el dibujo de arriba de la imagen. Y el isólogo es, al igual que el imagotipo, combina la imagen y texto. Sin embargo, si ambos van por separado, es como que no tiene la misma personalidad que trata de interceptar la empresa. Así como el imagotipo es muy distinto. Por separado funciona, pero en el isólogo sí o sí tiene que estar tanto la imagen como las letras juntas. Entonces, teniendo en cuenta eso, hice mi propuesta de imagotipo para que simplemente, bueno, en la primera propuesta las letras estaban solamente lineales, pero luego de la corrección se hicieron planas
para que sea reconocido con la flor y el nombre, mi identidad, básicamente en una misma combinación o por separado, ya que el tipo de letra sugerido es distinto si se colocará otro, al igual que el tipo de la flor, que fue diseñada por mí misma, utilizando también los colores que había puesto en la primera etapa, sería de mi identidad, de los que me gusta y cómo me gusta. Una vez en el último trabajo práctico, en el trabajo práctico número 4, que es tipografía, se podría decir que la tipografía es la denominación para la disciplina que estudia la representación gráfica de las letras para que el lenguaje escrito sea efectivo. Básicamente, a través del logo, de la paleta de colores y otros recursos, forman parte del branding visual que diseñamos estratégicamente para reforzar el mensaje que queremos enviar desde la empresa, desde la persona o inclusive de un proyecto. En la En cuanto a las morfologías terminales, las tipografías con serifa cuentan con remates o terminales que son los pequeños adornos ubicados en los extremos de los trazos de los caracteres. Suelen ser concebidas como serias y tradicionales, más que nada para textos largos con la determinación académica o institucional. Para la tipografía de sin serifa, más reconocidas como palo seco, son caracterizadas por la ausencia de remates y terminales. Se diseñan sin serifas y sus trazos apenas presentan contrastes. Suelen estar asociadas con la tipografía comercial, ya que ofrece un resultado muy bueno para la impresión de titulares o en caso de que sea poco texto. Sobre todo tienen un estilo de fuente evocada con la modernidad, seguridad, neutralidad y minimalismo. Más que nada va dirigida para los textos de tamaños pequeños. Por otro lado tenemos las tipografías manuscritas que mayormente son conocidas como las caligráficas. Son reconocidas porque tratan de representar o imitar la caligrafía de la mano humana a mano, que es lo que usualmente uno a veces suele utilizar. Suelen tener una tendencia itálica o cursiva. Las letras se ligan entre sí y encontramos curvas más pronunciadas que en las tipografías con serifa. Y también tenemos la tipografía de fantasía, que son más decorativas en los textos, están consideradas como divertidas, desenfadadas, pero pueden transmitir una gran variedad de sensaciones. Tiene como una diversidad en cuanto a la letra, el tipo, por ejemplo, en este caso como Plaza o Dark Fantasy o Disney incluso, da como un toque más divertido, más alegre, como para las decoraciones de los textos que llamen un poco más la atención. Luego en la consigna 2, que esto va más a las variables de la tipografía, que son modificaciones de la morfología de la tipografía, es decir, la forma en cuanto a la actuación sobre el grosor, que sería el tono del trazo, del ancho o proporción del carácter y la inclinación del eje vertical de los caracteres de una misma familia tipográfica. Por ejemplo, como seguimos viendo aquí, sobre el tamaño, proporción, tono e inclinación.
En cuanto al tamaño, esta se va modificando desde el más grande a lo más pequeño. En cuanto a las proporciones, puede ser expandida como regular o incluso condensada. En cuanto al tono, puede ser modificado en cuanto al grosor. Directamente sería en el trazo de los caracteres. Se modifica entre el ancho del trazo y los espacios vacíos dentro de cada signo tipográfico. En cuanto a la inclinación, la variable de la tipografía modifica el eje de los caracteres, hace referencia al ángulo de la inclinación de esta misma, cambia la estructura y se alterna el ritmo. La inclinación del eje vertical puede variar según el diseño de la familia tipográfica, pero generalmente se encuentra entre los 8 y 16 grados de inclinación. Dentro de las variables tipográficas se pueden reconocer dos tipos, las oblicuas y las itálicas. En cuanto a la consigna 3, que es buscar un ejemplo de composición gráfica, elegí esta imagen porque me gustó mucho el tema del autor de la imagen como para crear esa composición de las ideas del ser humano a través de la imagen del diseño de un foco brillante. Básicamente, a pesar de que use el mismo tipo de tipografía, que sea de palo seco, esta misma buscó la manera de cómo organizar cada palabra, además con la intención de meter un texto ahí mismo, un texto positivo, modificando el tamaño, las proporciones y el tono de las palabras para que se adjunten cada una y sobresalga la información más importante. Busca a través de los colores llamativos con un fondo oscuro, imitar figurativamente la cavidad cerebral, ya que el color es uno bordó oscuro y justamente la idea que se genera es más llamativa que el resto del fondo de la imagen para hacer una idea sobre la idea localizada en la mente de esa persona. Las letras componen iluminación en cuanto a la pigmentación seleccionada, diversos tamaños y tonos. De paso, yendo el interior, como dije anteriormente, con un texto positivo, básicamente para generar la idea principal que esta persona tuvo y enfatizando el porqué básicamente. Entonces, teniendo en cuenta esto mismo, hice una pieza gráfica con una canción de una banda, tratando de llamar la atención y usando distintos tipos de letras, de variables visuales para hacer esta imagen un poco más llamativa y más fácil de comprender, sobre todo como para promocionar un tipo de canción y también la banda. Entonces traté de buscar colores que sobresalten y que combinen entre estos mismos, aparte de que las letras son diferentes, tratando de buscar una localización como esa en el que sea fácil de leer y sobre todo que llame la atención, ya que esto de la tipografía lo que busca es eso mismo, ayudarse uno mismo a vender un producto en caso de que sea eso, o de promocionar un proyecto, etcétera, etcétera. Dando finalización al video, muchas gracias por haber escuchado y visto este mismo.